Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Bueno, gente, estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas tus derechos, lo transformes y también de que hagamos política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, y estoy esta vez aquí acompañada de dos de las Verónicas de nuestra organización y empiezo por acá. Saludos, Ariadna. Saludos, Verónica. Buenas tardes. Saludos cordiales, licenciada Verónica González. Sí, de regreso. De regreso. Y hola, por aquí Verónica Rivera Torres, muy contenta de estar aquí de nuevo. bueno, compañeras, y entre varias cosas que nos unen, ¿verdad? Nos unen en esta ocasión a hablar de un tema que ha estado en discusión una vez más, lamentablemente, que es el tema de los feminicidios en Puerto Rico. El fin de semana cierra con varios asesinatos de mujeres a manos de pareja o de expareja en situaciones de violencia de género. Y ustedes saben que una de las cosas que hacemos en Ayuda Legal Puerto Rico, aunque propiamente nosotras no somos abogadas, que desde la organización hacemos trabajo de violencia doméstica, sí es atender todas las maneras en que la crisis afecta de manera particular a las mujeres. Y ciertamente el tema de la violencia doméstica, ciertamente el tema de la violencia de género sigue siendo una de las amenazas estructurales y sistémicas más latentes para las mujeres y las personas que queremos vivir dignamente y de manera segura en Puerto Rico. Así que, Verónica, por eso este programa dedicarlo en gran medida, ¿verdad?, a hablar sobre este tema. Sí, a nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico nos parece bien importante que podamos un poco visibilizar y reconocer de lo que se está hablando en el país, porque la verdad es que ha habido, se ha sacudido nuestra sociedad porque pues hay una ola de asesinatos de mujeres y siempre que sucede algo así, siempre nos preguntamos dónde estamos en términos de políticas públicas, qué está funcionando, qué no está funcionando, porque después de tantos años, ¿verdad?, de crear herramientas para erradicar la violencia doméstica, incluso herramientas nuevas, ¿verdad?, que siguen creándose, pues, políticas públicas que se crean, ¿por qué todavía se dan olas de violencia de este tipo? Así que siempre es una buena oportunidad para analizar dónde estamos, las razones por las cuales estamos aquí y también revisar esas políticas públicas, ¿verdad? Y además el trabajo investigativo de compañeras que han estado haciendo el trabajo de monitoreo de por dónde va la ola de violencia de género, Verónica, porque sabemos que el problema es que los datos muchas veces invisibilizan los temas de las mujeres y sobre todo invisibilizan allí donde, ¿verdad?, la violencia machista se refugia. Eso es así. Y cuando hablábamos de justicia económica, que es algo que hemos estado hablando en los últimos meses, eso era una preocupación constante, cómo se aplica, sabiendo que el sistema tantas veces le falla a las mujeres, qué vamos a hacer para lograr que se aplique, por un lado, y por otro, la importancia de nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Y la importancia de poder hacer ese reclamo de justicia hacia las mujeres, poder nombrar cosas que muchas veces cuando le damos nombre es que empezamos a entender cómo funcionan y cómo se ven. Y el ejercicio de los datos es importantísimo para poder visibilizar el asunto y buscar estrategias para Y con eso en mente tenemos con nosotras a la compañera Débora Upegui, quien es parte del Observatorio de Equidad de Género, que sabemos que es una iniciativa que ya por varios años se ha encargado principalmente de ese proceso de monitoreo, de análisis de la situación de violencia contra las mujeres y de trabajar ese concepto que a veces puede parecer, ¿verdad?, tan desconocido, quizás tan manoseado, que es el tema de los feminicidios. Así que, Débora, comprobando que nos escuchas, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Agradecida por la invitación aquí, agradecida del trabajo del observatorio. Débora, ¿qué es lo que vimos este fin de semana y cómo lo contabiliza el observatorio? Pues mira, este fin de semana desafortunadamente tuvimos muchas muertes violentas de mujeres, varias de ellas a manos de parejas, exparejas, de personas que querían entablar de alguna manera alguna relación con estas mujeres, pero también tuvimos casos de mujeres que fueron asesinadas en otros contextos, que no necesariamente eran contextos de violencia doméstica o violencia íntima. El observatorio clasifica todas las muertes violentas de mujeres
como feminicidios, porque partimos de la definición de ONU Mujeres de feminicidio como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que ésta se dé dentro de la familia, una unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona o que sea perpetrada o tolerada por el Estado. Por eso es que no solamente miramos a las muertes que se ocurren en contextos de violencia doméstica, sino que miramos esos otros contextos donde las mujeres también son vulnerables por razones de género. Débora, la pregunta que te hago ahí, y es una conversación que teníamos antes de comenzar el programa, cuando tú hablas de muertes de mujeres por razón de género, ¿te refieres a que hay una presunción? ¿Ustedes presumen que cada vez que aparece una mujer muerta de forma violenta es por género? No cada vez que aparece una mujer muerta, porque hay muertes que pueden ser el resultado de accidentes de tránsito, ¿verdad? Pueden haber muertes violentas que sean el resultado de un suicidio. Sin embargo, el protocolo latinoamericano para reducir cualquier problema que pueda haber en la investigación a raíz de estereotipos que puedan tener los agentes basados en género, parte de la premisa de que las muertes de mujeres violentas deben investigarse como un feminicidio y si depende de la evidencia que surja en el proceso, pues se decide si se continúa investigando como un suicidio y se determina como tal, o si se descarta el móvil o sea, que sea un feminicidio. Perdón, dije suicidio, quería decir feminicidio. O sea, todas las muertes de mujeres se deben investigar como un posible feminicidio. ¿Perdón? ¿En cuánto va la contabilidad del observatorio de este año? Pues mira, hasta el momento nosotros contabilizamos de feminicidios en total, 14 de ellos los catalogamos como feminicidios íntimos. Y tenemos al menos 26 feminicidios que están bajo investigación. ¿Podemos aclarar un poco cómo ustedes hacen la distinción para quienes estén escuchando feminicidios íntimos versus otro tipo de incidentes? Mira, nosotros trabajamos con las categorías de feminicidios íntimos, que son los feminicidios que ocurren en contextos de violencia doméstica, a manos de parejas, exparejas, pero una diferencia que tenemos con la manera como lo hace el Instituto de Estadística de Puerto Rico es que también incluimos esos casos en los que el perpetrador intentó o tenía una intención de querer tener una relación íntima con esa mujer y fue rechazado o pues no, y por ese rechazo ocurre el feminicidio. También, aparte, utilizamos la categoría de transfeminicidios, que son las muertes de personas trans por razones de género. Entonces tenemos una categoría bajo investigación, que normalmente la subdividimos en esos casos que son obvios, se conoce la causa de muerte, se sabe que es un asesinato, pero se desconoce quién fue el asesino o cuál fue el móvil de ese asesinato. Tenemos la categoría, dentro de la categoría bajo investigación, los casos en los que no hay causa determinada aún. Y para nosotros es bien importante esa categoría porque hay muchos casos de muertes de mujeres que se tardan mucho en determinar cuál es la causa de muerte. Y muchos de ellos pueden estar relacionados a violencia de género. Incluso años después se determina que eran casos de feminicidios íntimos algunos, pero normalmente la policía no revisa esas estadísticas. Y cuando la policía da sus números del conteo de cuántas muertes han ocurrido, normalmente los casos bajo investigación los dejan fuera de las estadísticas. Por eso parecen mucho más bajas las estadísticas de la policía. Tenemos la categoría de feminicidios familiares, en los que la muerte es causada por un miembro de la familia. Normalmente esto ha sido hombres que son hermanos de la víctima o padrastros de la víctima. También tenemos la categoría de feminicidios no íntimos, que en este momento tenemos 2, y estos por lo general son por personas desconocidas. En este caso se han dado por vecinos que han ocurrido, que han asesinado a las mujeres. El caso que ocurrió en Caguas en el tribunal, pues lo categorizamos como un feminicidio no íntimo. Y tenemos 3 casos hasta el momento de feminicidios indirectos, que son los casos en los que no se puede decir que necesariamente la intención, el móvil del asesinato era de género, pero entendemos que el contexto surge en un contexto de discriminación y vulnerabilidad hacia las mujeres, y por eso entonces lo categorizamos como indirecto. Y porque
desde la categorización que el observatorio utiliza, nosotros queremos enfatizar la necesidad de crear política pública para la prevención. Entonces, en estos casos indirectos, se puede identificar factores que se pueden trabajar en política pública para prevenir que sigan surgiendo y ocurriendo estas muertes. Como el caso, por lo general en Puerto Rico se dan mucho los casos de sobredosis de mujeres y los casos relacionados al crimen organizado, que también entendemos que es un mercado de sustancias, es un mercado informal en el que las mujeres sufren también discriminación y están vulnerabilizadas, y por eso entonces lo consideramos también como un feminicidio íntimo. Débora, escuchándote, tenía esa misma pregunta, ¿verdad? Porque quizás quienes nos están escuchando ahora, quizás es la primera vez que se enteran de esa mirada amplia de lo que es un feminicidio y por qué es importante. Y en esa última parte de lo que estabas hablando, que era sobre la importancia de poder identificar, ¿verdad? Dónde, como yo le digo, dónde está el cortocircuito, ¿verdad? Que lleva a que una mujer sea asesinada. Identificas un montón de temas que no necesariamente tradicionalmente es lo que hablamos, incluso las organizaciones que trabajan con sobrevivientes, no necesariamente están en nuestro radar, ¿verdad? Ni a nivel narrativo, ni a nivel de propuestas, ni de políticas. Y eso se traduce también en falta de políticas públicas. Y quisiera un poco que nos hablaras de esa importancia, ¿verdad? De un poco ampliar la conversación y la identificación de lo que puede estar detrás del asesinato de una mujer desde el observatorio, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que eso parte principalmente de diferenciar lo que es violencia doméstica y lo que es violencia de género. Violencia de género es una sombrilla, un término sombrilla que abarca muchos tipos de violencia y a violencia en diferentes contextos. Y el problema es que la mayoría de las veces, sobre todo la prensa, cuando habla del tema, antes hablaba de violencia doméstica y ahora ha comenzado a utilizar el término de violencia de género, pero básicamente lo utiliza como un sinónimo de violencia doméstica. Entonces siguen diciendo violencia de género cuando en realidad lo que ellos querían decir era violencia doméstica. Entonces eso confunde mucho a la población, a la sociedad, y también de una manera u otra se replica en el trabajo que se hace en las organizaciones, porque a lo que más se le ha brindado esfuerzo y apoyo es al tema de la violencia doméstica, que lamentablemente también es, creo que tiene una función de que es el más fácil de identificar, ¿verdad? Con lo que nos damos cuenta con los datos es que rápidamente cuando hay un caso de violencia íntima, de un feminicidio íntimo, pues se identifica el perpetrador, porque hay indicios, porque las personas saben cuál era la relación, porque pueden haber órdenes de protección. Entonces es fácil ubicar al perpetrador. Todos estos otros casos que quedan bajo investigación, que son indirectos, pues es más difícil establecer quién es el perpetrador. Entonces, porque ocurren en otros contextos. Parte de la importancia de diferenciar estas categorías es para poder diferenciar e identificar cuáles son los patrones que ocurren en los diferentes contextos, porque eso quiere decir que las medidas de prevención y atención van a tener que ser diferenciadas. Depende del contexto y las circunstancias para saber cuáles pueden ser estrategias efectivas, ¿verdad? O sea, una orden de protección puede ser muy efectiva en el término de un contexto de violencia doméstica, pero cuando para una persona, por ejemplo, que está relacionada con personas que puedan estar en el negocio, en el mercado ilícito de sustancias, pues una orden de protección probablemente no le vaya a servir de mucho. Y quizás de pronto ni siquiera piensa que la necesita, porque no necesariamente la amenaza viene de alguien con la que tiene relaciones directas, pero puede venir simplemente del contexto de estar involucrada con alguien que está en esa situación de ese mercado informal de sustancias, ¿verdad? Sabemos también, por ejemplo, que en el tema de lo que es el crimen organizado o el mercado ilícito de sustancias, las mujeres muchas veces, simplemente por el hecho de ser mujeres, de ser madres, de ser compañeras, de ser parejas de hombres que están en ese negocio, terminan siendo un foco y termina estando en la mira de personas que están queriendo hacer una venganza contra esa pareja o ese padre, ese hermano. Hemos visto los casos de madres que han muerto cuando le han hecho los atentados a sus hijos, ¿verdad? No era nada relacionado con quién ella era o cuál era su rol en esa comunidad, pero simplemente el ser la madre de este joven ya la pone en riesgo por ese rol de madre y han sido también vulneradas.
Sí, una de las cosas, y pensando también en la manera en que se trata de construir contranarrativa a trabajo como el que ustedes hacen, pienso en estos argumentos de, ¿por qué no se contabiliza entonces también los asesinatos violentos de hombres o cuando los hombres de momento son asesinados, son agredidos por su pareja o por sus exparejas? Y es parte de visibilizar, ¿verdad?, esa sombrilla sistémica de lo que es la violencia de género y que está, sin duda alguna, dirigida contra las mujeres. Verónica, y entonces hablar de esa necesidad de políticas públicas, ¿verdad? Porque no es solamente tener los datos por los datos, sino que también es empujar cambios, no solamente de narrativas, que se hable de feminicidio. Yo creo que es un logro de los sectores feministas del observatorio importantísimo para nosotras. Ahora me pregunto, ¿verdad?, en términos de política pública, Débora, y teniendo un fin de semana tan atroz, ¿verdad?, la compañera Marilis Pagán, directora ejecutiva de Matri, hablaba de cómo esa serie de feminicidios en un solo fin de semana demuestran un quiebre social, ¿no? Algún tipo de sensación de impunidad, de que no va a haber rendición de cuentas, de que se normalizan los asesinatos de mujeres y se convierten, ¿verdad?, en el morbo de las estadísticas. La política pública puede hacer algo sobre eso. Y la pregunta es, ¿cómo tú lo estás viendo? Mira, primero que todo, lo que decías sobre por qué seguimos hablando de esta violencia de género, aunque también los hombres están muriendo. Lo que pasa es que los hombres los están matando a los hombres y los hombres están matando a las mujeres. Las mujeres no están matando mujeres en números desproporcionales, ni las mujeres están matando a hombres en números desproporcionales. Más del 80%, el 85% de los feminicidios ocurren a manos de hombres, ¿verdad? Es muy escasa la vez que vemos que una mujer asesine a un hombre y por lo general cuando eso ha ocurrido ha sido mayormente en defensa propia. Entonces por eso es que hablamos de un fenómeno machista, un fenómeno que está relacionado con lo que los hombres hacen, lo que ha sido el rol de género de los hombres de asumir su rol de poder asignado mediante la violencia. Y en este caso, a veces nosotros hablamos de que esto es un fenómeno de hombres en armas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de política pública, para el observatorio en este momento es supremamente importante hablar de la posesión y la disponibilidad de armas de fuego en Puerto Rico. La escala al nivel de la que están disponibles las armas en Puerto Rico está muy por encima de lo que ocurre en el resto de Latinoamérica. Está incluso por encima de lo que ocurre ahora en Estados Unidos, que es el país en Latinoamérica que más disponibilidad de armas tiene, y nos pone en cierta manera a la par del nivel de violencia que está ocurriendo en países que tienen conflictos armados como México, como Colombia y ahora Ecuador. Lo que hemos visto en este año y comparando con los últimos 4 años que hemos estado trabajando en el observatorio, es que poco a poco estos feminicidios estamos viendo que estamos pasando de otros métodos de asesinatos, como puede ser con armas blancas, con las manos, golpes, y se está moviendo a que la mayoría de los feminicidios ocurran con armas de fuego. Y esto en un momento en el que se flexibilizó la posesión de armas de fuego. Entonces, ¿qué ocurre? No es que en el pasado no se utilizaran las armas de fuego, pero había menos disponibilidad y la mayoría de las armas de fuego que se utilizaban en los asesinatos eran ilegales. Sin embargo, desde la flexibilización de la ley, lo que hemos visto es que la mayoría de las armas con las que se han perpetrado, sobre todo los feminicidios íntimos, han sido armas legales, para las cuales el perpetrador tenía licencia para poseer esa arma y la tenía registrada legalmente a nombre de él. Por ejemplo, este año, de los 14 feminicidios que tenemos reportados, 12 de ellos, o sea, el 85%, ocurrieron con armas de fuego. Y de esas 12 muertes con armas de fuego, 10 de ellas tenían licencia para portar esa arma. En una de ellas desconocemos porque la prensa no lo mencionó, pero eso ya es un 80% de esas armas de fuego utilizadas para asesinar a mujeres en contextos de violencia doméstica o violencia íntima eran armas legales. Así que ya no podemos simplemente decir que las armas ilegales son el problema, las armas legales también son un problema. En cuanto a la posesión de armas de fuego y su utilización en el total de los feminicidios, de los 47 feminicidios que tenemos contabilizados, podemos decir que al menos 32 de ellos fueron asesinatos como tal.
Y esos 32 asesinatos, 25 de ellos, o sea, el 78% fueron con armas de fuego. Entonces, ¿cuál es la medida para, o sea, se ha comprobado, las Naciones Unidas lo dice, países como Sudáfrica lo han demostrado, el reducir y poner restricciones a la posesión de armas de fuego es la medida más importante para reducir los feminicidios a corto plazo. ¿Por qué? Porque la letalidad... Tocar ese tema ahora brevemente. Vamos a una pequeñita pausa y retomamos contigo acá en Tus Derechos al Día. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Regresamos acá en Tus Derechos al Día y estábamos hablando de esa relación entre lo que es el aumento en la venta de armas y los feminicidios, Verónica. Sí, y creo que eso es un buen ejemplo de cómo los datos son importantes y ese trabajo que ustedes hacen, porque podemos pensar y dirá la gente por ahí, bueno, el que si vas a matar a alguien, cualquier persona puede conseguir un arma. Ay, salió volando su papel. Porque cualquier persona puede conseguir un arma, pero los datos lo que nos dicen que son armas legales que ya estaban en esos hogares, que podemos crear una relación. Y vamos entonces a empezar a hablar, Débora, de los cambios en política pública entonces para atender esta situación, y quisiera retomar esa conversación. ¿Cómo atendemos este problema? Pues mira, como cambio de política pública, pues la restricción a las armas de fuego es súper importante. También trabajar con reducir ese mercado ilegal de armas es súper importante. Y de nuevo, porque la letalidad de utilizar un arma de fuego es mucho mayor. Si a una persona la apuñalan, tiene muchas más probabilidades de sobrevivir que si a una persona le dan un disparo o dos, sobre todo en una sociedad donde vemos ahora, por ejemplo, la joven que se defendió le disparó a esta pareja que la estaba persiguiendo. Sabemos que la policía y la ambulancia no van a llegar rápidamente, entonces las probabilidades de que esa persona pueda sobrevivir después de recibir un balazo son mínimas. ¿Qué más se puede hacer? Hay que trabajar mucho la educación con perspectiva de género. Todavía no ha comenzado en la educación pública, en las escuelas. Tenemos que comenzar a educar a estas nuevas generaciones que se están criando. Hay que trabajar con políticas para reducir el abuso infantil, porque una de las cosas que se ha comprobado en la investigación es que estos victimarios, estos agresores, muchos han sufrido infancias muy violentas en las que ellos han sido víctimas de abuso infantil, han sido víctimas de negligencia, y eso influye en esa disponibilidad que tienen ellos, facilidad para ejercer violencia, ¿verdad? A la mano de tener una sociedad que acepta el uso de la violencia y que acepta el uso de las armas de fuego, pues se vuelve en una caja de Pandora. También creo que es bien importante hablar sobre los detonadores y cuáles son los factores de riesgo para que las mujeres que están en relaciones y que tienen pueden estar en relaciones complicadas, con relaciones abusivas, puedan empezar a analizar cuál es el factor de riesgo que ellas tienen de una situación fatal. Se ha hablado mucho del acecho, de los celos, pero hay que hacer mucho énfasis en que si estas personas tienen acceso, si los victimarios tienen acceso a armas, pues eso aumenta el factor de riesgo exponencialmente. Pero también vemos que en Puerto Rico hay muchos casos de feminicidio que ocurren como feminicidio y después el perpetrador se suicida. En estos casos, lo que se ha estado viendo y lo que dicen las investigaciones es que muchas veces estos victimarios han hecho amenazas de que se van a suicidar o de que pueden suicidarse. Y estas pueden ser las relaciones en las que dicen, si tú me dejas, mi vida no vale nada, yo me voy a suicidar, y se empieza a utilizar como una manera de manipulación. Pero este tipo de amenazas deberían levantar una bandera roja de que, aquí puede haber un peligro mayor. Porque lo que se ha visto es que muchas veces los hombres pueden tener esa tendencia a, sí, me quiero quitar la vida, pero a la misma vez, pues entonces yo también me voy a llevar porque tengo control a quienes están a mi alrededor, ¿verdad? Esta necesidad de control y posesión sobre la vida de otras personas puede ocurrir. Así que el tema de los suicidios y el problema es que en Puerto Rico estamos sufriendo una crisis social mayor, ¿verdad? O sea, la precariedad de la vida, todo esto son detonantes, estresores que aumentan las posibilidades de querer cometer un suicidio,
y de querer de resolver asuntos con violencia, porque tenemos la mecha mucho más cortita. Así que, ¿qué se ha demostrado? Que en la ONU lo que se está promoviendo es que los trabajos para la reducción de feminicidio hay que abordarlos de manera integral. No es solamente una medida directa con la policía, hay que trabajar en los servicios sociales disponibles, hay que trabajar en la prevención de la violencia en la niñez, hay que trabajar con la violencia, con la perspectiva de género y la educación con los jóvenes adultos. Y también hay que trabajar en la rehabilitación, en el acceso a programas para aprender y tener herramientas para manejar lo que son los conflictos, desarme. Hay programas que se han hecho en Sudáfrica, en otros países que han tenido conflictos armados, de desarme comunitario, voluntario. Puerto Rico, antes de que pasara la pandemia, se iba a trabajar un proyecto, creo que se aprobó un proyecto, ¿no?, que hablaba de un desarme comunitario para que voluntariamente las personas pudieran entregar armas de fuego sin tener repercusiones legales. Y esa es una manera de sacar del mercado y sacar de circulación muchas de esas armas ilegales que pueden estar disponibles también. Sí, Además de pensar de que el trabajo para prevenir la violencia de género no puede ser simplemente un estado de emergencia que dure 1 o 2 años. Esto tiene que ser un plan de gobierno que a largo plazo, plan de gobierno que vaya 5 a 10 años, que ocurra trabajo constante, ¿verdad? Esto no se soluciona en 1 año, en 2 años. Y yo creo que esa es la falacia, que se ha esperado ver cambios radicales en muy poco tiempo. Y esto es un trabajo que es a largo plazo y que las soluciones no todas van a dar frutos a corto plazo. Y es un recordatorio bien importante, Débora, ¿verdad? Todas son estrategias que son complejas porque el problema es complejo. Como tú bien dices, tiene, ¿verdad?, muchas causas y muchos factores que contribuyen. Y viendo uno de esos factores, queríamos saber y sabiendo que en Puerto Rico conseguir datos sobre las cosas siempre es bien difícil, pero si hay datos que correlacionen suicidios o intentos de suicidio con violencia doméstica más allá de cuando vemos un suicidio y asesinato en el mismo incidente. Bueno, sí, los hay en otros países. En datos de Puerto Rico no se ha hecho la conexión específica, pero por ejemplo, el Instituto de Estadísticas encontró un aumento en la ideación, o sea, en la expresión y llamadas a la línea de suicidios justo después, en los primeros meses, hasta 1 año después de los huracanes Irma y María. Y en ese mismo periodo también se observó un alza en los feminicidios y un alza en los feminicidios suicidios. Así que se puede hablar de que puede existir una correlación. Ya el trabajo para estadísticamente poder probar eso, pues ya habría que hacer investigaciones específicas que lo analicen, pero sí hay patrones que se pueden empezar a identificar, de empezar a pensar que hay una conexión. Verónica, iba a preguntar. Sí, bueno, escuchando, Débora, yo creo que has dado en el clavo en cuanto a la importancia de que los datos, y como decía Vero, pueda ampliar el espacio de acción. Y también decías de que era una falacia que en 1 o 2 años, por ejemplo, con la declaración de un estado de emergencia, se pudiera ver cambios en las políticas públicas efectivos. Y también sabemos que en esa experiencia que sí tuvimos con la declaración del estado de emergencia y el Comité PARE, sí había una intención de trabajar de manera amplia y reconocer que para erradicar la violencia contra las mujeres era importante esa mirada integral de la que hacías referencia. Y quería saber desde tu espacio en el observatorio, ¿cómo ves el Estado en términos de políticas públicas, ¿verdad? ¿Cómo ves el rol del gobierno en Puerto Rico en estos momentos? Ya no está el Comité PARE, ya el estado de emergencia, esa declaración pasó. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué queda pendiente? ¿Qué está haciendo en estos momentos y qué piensas que debería estar haciendo que no lo está? Mira, yo creo que el estado de emergencia permitió poner a funcionar algunos mecanismos que han sido muy importantes. Yo creo que uno de los mayores aciertos fue haber creado ese Comité PARE, que tenía gran representación de las organizaciones sin fines de lucro, que realmente fueron las que hicieron la mayor parte del trabajo de presentar las propuestas
para que pudieran ser puestas en acción en las diferentes agencias. Yo creo que el mayor problema es que ese comité se haya desarticulado. Yo creo en este momento porque, como decimos, la violencia de género es un problema que va a seguir evolucionando. Y entonces lo que ese comité hizo hace un año no necesariamente es exactamente la misma situación que hay ahora. O sea, ese comité tendría que tener la función de poder seguir reevaluando cuáles son las estrategias que se están aplicando, qué falta hacer. O sea, la labor que supuestamente está llevando la fiscal Espada debería ser en conjunto con un comité PARE. Ese comité se debería reinstituir. En parte, lo que ocurre es que la Oficina de la Procuradora de la Mujer se supone que debería tener un consejo consultativo que hace varios años no está en función. Entonces, creo que parte de la razón por la que el Comité PARE se disolvió era porque se asumía que la Oficina de la Procuradora de la Mujer iba a asumir ese rol, pero hasta ahora no lo ha hecho. Ese consejo consultativo no se ha puesto en función, no se ha hecho acercamiento a las organizaciones para indicarles de que se desea poner en función, y yo creo que ahí es un gran problema. Así que, por otro lado, se establecieron políticas que a largo plazo van a tener efecto y están cambiando, yo creo, un poco la manera como las instituciones ven el problema del feminicidio. El Departamento de Justicia ha implantado varias políticas, ha estado siendo más activo en la manera como ve los feminicidios, como radica los cargos, cómo se mueve a evaluar casos anteriores que podían tener las características y pudieron haber pasado desapercibidos. Por ejemplo, se hizo un entrenamiento a varias agencias sobre lo que es el tema de la estrangulación, y ahí se evidenció que es un problema que ha sido supremamente invisibilizado y que es muchísimo más común de lo que pensamos. Y esa es otra de las alertas que yo le diría a las mujeres: si alguna vez alguien ha intentado ponerte las manos en el cuello y apretar, eso es un intento de estrangulación, y es supremamente preocupante el poco tiempo y la poca fuerza que requiere cortar la respiración de una persona para que se desmaye y para que pueda morir. Es cuestión de segundos. Y lo más importante es que si vuelves a tomar la conciencia, no te acuerdas de lo que pasó y no queda necesariamente evidencia de que ocurrió, porque no deja moretones, no necesariamente queda evidencia visible, ¿verdad? Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis cuando una mujer aparece muerta, que siempre rápidamente dicen no hay signos visibles de violencia, pero es que una estrangulación no necesariamente deja signos visibles, ¿verdad? Una sobredosis no deja signos visibles a los humanos. Entonces, por eso la importancia de las autopsias y de mirar lo que ocurrió en el contexto. El trabajo del observatorio, ¿verdad? Ha sido un trabajo en ese sentido de hormiga, y yo creo que siempre es importante validar el hecho de que, así como esta mañana pues salió un comunicado de Casa Julia y de otros distintos espacios, son los datos del observatorio los que ayudan a moverse, ¿no?, a ese proceso de activismo. Así que, Débora, tenemos que darte las gracias por tu participación en este espacio. No sé si tú quieras añadir algo, Verónica, para cerrar esta entrevista. Si no, darle las gracias entonces a Débora y al trabajo observatorio por la equidad de género. Exactamente, creo que ha sido una participación que nos va a permitir, Débora, un poco que las personas que nos escuchan entiendan no solamente el trabajo del observatorio, sino la importancia que tiene ese trabajo para impactar ya no políticas públicas, sino también como nosotras en nuestra vida personal y comunitaria nos relacionamos con relación al tema de la violencia contra las mujeres. Así que muy agradecida por eso, y creo que nos dejas tarea pendiente a organizaciones como Ayuda Legal Puerto Rico. Y seguimos aquí. Vamos a una pausa entonces en Tus Derechos al Día, gracias a Débora UPI. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org, conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. ¿Qué puede hacer usted si siente que es hostigado sexualmente en su empleo? Usted puede erradicar una querella con su supervisor inmediato o con la persona designada en el protocolo contra el hostigamiento sexual en el empleo que esté vigente en su empresa. Usted puede visitarnos en ayudalegalpr.org, donde tenemos más información sobre este tema, y también tenemos disponible un formulario que usted puede llenar para poder presentar esta querella. Recuerde,
ayudalegalpr.org. Conocer tus derechos es poder. Regresamos aquí en Tus Derechos al Día después de haber tenido esta ahorita al Observatorio por la Equidad de Género. Queríamos hablar un poco, ¿verdad? Empezando por el tema de Rubiales y lo que fue ese beso a la jugadora Jenny Hermoso por parte de este presidente de la Federación Española de Fútbol. Hablar un poco sobre hostigamiento laboral y las consecuencias del hostigamiento laboral y empezar quizás por este hecho que se ha convertido pues en materia de discusión en redes sociales. Creo que es una discusión bastante seria y bien profunda en las redes sociales de lo que es hostigamiento laboral y lo que no puede ser y de lo que es consentimiento, para entonces hablar de uno de los temas laborales que con mayor frecuencia llega a las páginas y a las redes de Ayuda Legal Puerto Rico, que es el hostigamiento sexual en el empleo. Así es. Creo, en este momento de algarabía, para esa es la palabra aquí, algarabía de la Selección Nacional Española Femenina que gana su primer mundial de femenino de fútbol, surge este evento controversial cuando su jefe le da un beso no consentido, lo vimos todos en televisión, en celebración por su victoria. Creo que tal vez más allá del contexto deportivo, que es como normalmente se presenta en esta clase de asuntos, rápido la comunidad, yo creo que las mujeres, particularmente las mujeres atletas, levantaron que este es su trabajo, ¿no? Para todos los efectos prácticos, esta persona que la está besando es su jefe y lo está haciendo frente a millones de personas. Así que esto debería tener consecuencias para la persona que está haciendo eso, pero más que nada también es un reflejo de lo que viven miles, millones de mujeres alrededor del mundo en pasos laborables que las dejan expuestas a acercamientos sexuales no deseados. Cuando este beso sucede, ¿verdad? Que sucede, como bien tú dices, ante millones de personas, la discusión rápidamente giró a el tema de la jerarquía, como el tener una posición de jerarquía, no solamente como el dirigente, sino como el jefe de esta persona, la persona que controla cómo se gana la vida, de momento cambiaba a que no fuera solamente algo terrible como un beso sin consentimiento, sino un beso sin consentimiento en una relación de poder. Y entonces pensar en ese tipo de acto cuando se da en otras relaciones de jerarquía, que pueden ser entre empleados y patronos, personas supervisadas y el supervisor, profesores y estudiantes. Verónica, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que el ejemplo de lo que pasó con Rubiales y la deportista, la atleta Jenny Hermoso, que es su nombre, es bien importante y nos da una oportunidad única de ver cómo es que se dan esas dinámicas de poder y de control en un escenario de hostigamiento sexual, porque sin duda es un escenario de hostigamiento sexual cuando se da un acercamiento sexual no deseado, que obviamente un beso es un acercamiento sexual, y me parece también curioso la forma en la que distintos sectores han reaccionado al evento, ¿no? Y es cuando hablamos de hostigamiento sexual en el empleo, que en Puerto Rico particularmente tenemos una ley que lo prohíbe, la reacción de la persona víctima, de la que recibe el acercamiento sexual no deseado, siempre suele estar en cuestionamiento, ¿verdad? Y siempre el asunto del consentimiento es como si fuera objeto de probarlo, de evidencia, está ahí sobre la mesa y podemos discutir independientemente de las expresiones de la víctima, nos sentimos con poder de discutir si consintió o no. En el caso del beso, evidentemente lo vimos en el video, o sea, allí no hubo consentimiento por cómo se dio, ¿verdad? Lo vimos, o sea, yo creo que eso no podía estar sujeto a interpretación, más sin embargo, seguía haciéndolo, ¿verdad? Y es lo que sucede en los contextos en los que las personas nos encontramos en una situación de que hay jerarquía y de que sabemos el costo que tiene reaccionar de una forma u otra. Y por eso es que son importantes las leyes y las políticas públicas, ¿verdad? Porque entonces ya no depende de si en ese momento a veces parecería que la única reacción posible de una mujer en un caso de hostigamiento sexual es recurrir a la violencia, por ejemplo, lo que aquí en Puerto Rico decimos, no, yo le hubiera dado una galleta, es lo que solemos decir, ¿verdad? Pero la realidad no es esa, en el contexto del trabajo, en el contexto en el que la persona que nos hostiga tiene poder sobre las cosas más importantes de nuestra vida, ¿verdad? Porque el trabajo no es solamente el trabajo es familia, es hogar, es muchas cosas. Pues claro que quizás la reacción y las mujeres hemos aprendido a navegar en ambientes súper hostiles, de mucho hostigamiento para poder sobrevivir. Esa es la realidad. Y por eso es que hacen falta leyes para decir, independientemente si en ese momento ella no le dio la galleta, tu actuación es ilegal,
tu actuación es inmoral, tu actuación no se puede tolerar. Y creo que en el caso de Rubiales da una muy buena, un buen pie forzado para tener esa discusión y también decir que la comunidad española se nota, ¿verdad?, quienes hemos estado pendientes a cómo ha reaccionado, que en efecto ha habido un entendimiento de que esa conducta era inaceptable, de que no se puede responsabilizar a la víctima y sobre todo en un contexto de tanta desigualdad de poder, de cómo reaccionó y sobre todo porque ella rápidamente dijo, no me gustó, ¿no? Eso sucedió y a mí no me gustó. Pero independientemente de que no hubiera dicho eso, es claro, ¿verdad? Por cómo se dio, que un escenario de hostigamiento sexual y en nuestra ley en Puerto Rico, eso no debe caber duda, está completamente prohibido porque no se puede dar en un contexto de desigualdad que hayan acercamientos sexuales no deseados y que la persona los tenga que aguantar, ¿verdad? Solamente pues porque el jefe le da la gana. Pero que como tú dices, lamentablemente cuando aprendemos a navegar estos ambientes hostiles, pues las mujeres muchas veces terminamos tolerando, excusando, justificando cosas que no deberíamos estar justificando. Y creo que tal vez eso es lo que la selección, porque ya aquí no es una sola persona, es toda ¿verdad?, la institución que es la selección española estaba tratando de contar cuando someten, primero hay unas primeras declaraciones informales del presidente, luego un comunicado de prensa en que ya activamente están diciendo Jenny Hermoso está mintiendo, porque eso es lo que están diciendo, están contando con que la gente se va a poner en la situación y van a aceptar esa duda. Cuando la FIFA tiene que intervenir y decirle que está suspendido, y la FIFA no es ningún estándar moral para nadie en ningún sitio, cuando tienen que intervenir no debería haber mucha duda, pero están buscando justificarse como se pueda, contando precisamente con esas acciones que hemos tolerado por mucho tiempo y como la gente las internaliza, ¿no? Yo por lo menos no recuerdo cuando la selección masculina ganó el Mundial hace unos años atrás, yo no recuerdo que besaran a nadie, pero aparentemente es parte de la celebración. Uno de los jugadores besó a alguien, que es el famoso beso de Iker a quien era su pareja en ese momento. Pero a los jugadores no los besaron, eso no ocurrió. No, el presidente de la federación no lo vimos besándolo, no. No beso a nadie, pero importante de Ayuda Legal Puerto Rico. De hecho, a propósito de este tema de hostigamiento sexual en el empleo, este fin de semana próximo, a final de esta semana, que es la semana que empieza, ¿verdad?, con el Día del Trabajo, vamos a estar lanzando una herramienta, un mini portal que es solamente de contenidos que tienen que ver con derecho laboral. Y uno de los temas, como decía al inicio, de este tema de hostigamiento sexual, porque hay mucho miedo con reportar instancias de hostigamiento sexual, mucho desconocimiento. Si puede haber hostigamiento sexual entre personas que son supervisadas hacia supervisores, es decir, desde el otro lado, ¿qué significa tener un ambiente hostil? ¿Cuáles son algunas de las protecciones? Oye, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es la poca representación legal que hay disponible para personas que buscan apoyo con este tipo de temas laborales. Y hay muchas razones por las cuales está tan limitada esa representación legal, ¿verdad, Verónica? Sí, definitivamente no hay muchos recursos disponibles para hacer este trabajo, incluso de orientación, ya no ni de representación. Y es por situaciones que tienen también que ver con la profesión legal y con las leyes, que entre otras cosas, que es un derecho de las personas empleadas que sepan que no se pagan honorarios en reclamaciones de tipo laboral. Pero entonces eso tiene la otra cara, ¿verdad? De que entonces la profesión legal, son pocos los integrantes de la profesión legal que quieren entonces asumir que tienen la capacidad económica también. Que tengan la capacidad económica para asumir la responsabilidad, ¿verdad?, de un caso que suelen ser casos complicados, que duran bastante tiempo. Pero decir que el Departamento del Trabajo está ahí, que recibe este tipo de querella y la investiga. Es verdad que el proceso no es como nos gustaría que fuera, un proceso que puede ser bastante lento, pero ciertamente un foro en que las personas pueden ir a recibir orientación. Y luego, pues si se identifica un abogado o una abogada que pueda intervenir en representación de la persona, incluso a veces el mismo Departamento del Trabajo lo identifica, pues eso sería el escenario ideal, ¿verdad?, para un poco equiparar ahí, porque los patronos sí van con representación legal desde antes incluso del acto de hostigamiento y desde incluso antes del acto del acto discriminatorio, que pudiera ser hasta un despido por hostigamiento. Así que en ese sentido sí es una necesidad que hay y Ayuda Legal, pues haciendo este tipo de esfuerzo, ¿verdad?, que incluso ya anteriormente abogadas habían estado contestando estas dudas y la gente llegaba, o sea, la necesidad es real. Y bien importante que al crear ese espacio seguro en que la persona pueda decir esto es hostigamiento o yo me siento hostigada, pero ¿cuáles son los derechos? Pues ya eso es un gran acto importante
para poder un poco derrotar esas culturas de hostigamiento y de violencia de género que hay en empleadores y en espacios de trabajo que no deberían suceder. Y entre otras cosas, ¿verdad? Una de las cosas de las que queríamos concientizar es que nos hemos dado cuenta en estos meses de trabajo, quizás de la pandemia para acá, ya años, trabajar el tema de cuánta gente está empleada, muchas veces en el mismo lugar, pero conoce tan poco de las garantías que tienen, desde que no se les comparten esos manuales de empleo, si es que existen los manuales de empleo, no hay orientaciones o no se habla de que existe una política contra el discrimen por razón de género y sexo que incluye el hostigamiento sexual y que no existen protocolos para manejar este tipo de situación, ¿no? Algunas de las preguntas frecuentes que nos llegan es qué pasa si mi patrono pone pornografía o pone música que me hace sentir incómoda o tiene actos que son incómodos hacia mí o me roza o me toca. Y es lamentable, ¿verdad?, que no existan campañas por parte del Departamento del Trabajo que hablen sobre este tipo de temas que siguen estando ahí tan pendientes, sobre todo porque las mujeres siguen siendo desplazadas de sus espacios de trabajo siempre, ¿no? Por todas las razones, y el hostigamiento sexual es una de ellas y también es una forma de violencia de género. Eso es así. De hecho, que también, por cierto, violencia doméstica es uno que los patronos suponen que tienen protocolos que muchas veces no tienen o no publican. Pero esa es otra discusión. Yo creo que también hay una idea de que como las mujeres ahora somos mucho más visibles en los espacios laborables, que estas cosas ya no pasan. Que eso son cosas tal vez de imágenes de generaciones anteriores que tuvieron que sufrir, y muchas veces se nos hace difícil aceptar que es hostigamiento sexual, comportamiento. Esto no son mis pares discutiendo conmigo, mis pares teniendo una relación de chiste, porque siempre son chistes ¿verdad? O cordiales con sus compañeras, sino que es un problema de hostigamiento sexual. Ahí la importancia, Rubia. Eso. Es bastante injusto cuando se da una dinámica de hostigamiento sexual en el empleo, porque la persona, como dije anteriormente, ¿verdad? Nosotras estamos acostumbradas a navegar espacios hostiles para poder sobrevivir. Eso es algo que nos une a todas las mujeres. Incluso también nos une, yo creo que a todas las mujeres que, sin excepción, yo pensaría, hemos estado en situación expuesta a violencia de género y concretamente expuesta a hostigamiento sexual, y hemos tenido que tomar la decisión de o hablamos, acusamos, reclamamos, o simplemente pasamos la página y seguimos, ¿no? Y eso no se puede utilizar, esa decisión que pueden tomar las mujeres en momentos particulares en su vida, no se puede utilizar para justificar la conducta que viola la ley y la conducta discriminatoria. Y en el caso de Rubiales, algo que ha sido bien impresionante para mí es que han salido hombres a decir, ay, bueno, pues antes yo saludaba a una mujer y le daba 2 besos, pues ahora no lo puedo hacer. Y entonces empezaba a verla mencionar todas las cosas que hacían, que ahora, pues bendito, pues porque ahora sucedió esto, ahora no lo puedo hacer. Pues ¿sabe qué? Pues sí, lo más seguro nunca lo debió haber hecho. Porque si usted está identificando y se está identificando con una persona que ya no hay duda de que besó a una deportista sin su consentimiento, y usted, en vez de coger el lado de la persona hostigada, coge el lado de la persona hostigadora, pues es muy probable que esa conducta que ahora usted está lamentando que no va a poder incurrir en ella es hostigamiento sexual y usted no la debía estar haciendo. Así que creo que sí, que en un momento, y de nuevo, es bien importante porque a veces pensamos que nuestras leyes están en todas partes, ¿verdad? Nos creemos que, bueno, aquí hay una ley de hostigamiento, pero me imagino que es lo mínimo. No. Hay países que no tienen leyes de hostigamiento sexual como la que tiene Puerto Rico. Incluso a veces yo, escuchando las discusiones en España, me doy cuenta que nosotros, tenemos una ley de hostigamiento sexual de finales de los 80. Una ley de hostigamiento sexual de avanzada, claro, que prohíbe expresamente ese tipo de conducta, que olvídese de besos, ¿verdad? Comentarios, chistes. Y es importante que sí que lo sepamos. No necesariamente tienen que ser múltiples repeticiones de la conducta, ¿verdad? Para que se constituya el hostigamiento sexual, que a veces nos llegan también mujeres diciendo, es que fue una sola vez o fueron 2 o 3 veces. Eso todavía es hostigamiento sexual, ¿verdad? Y el hecho de apoderarla y entender que ese acto, ese beso, ese único beso es suficiente para decir basta, ¿no? Así que vamos a dejarlo aquí. Invitamos a la gente a que estén pendientes. Vamos a lanzar el mini portal, se supone que a final de esta semana. Vamos a estar promocionándolo todo el mes de septiembre, obviamente, y en adelante. La idea es que es una buena herramienta. Además va a tener herramientas para diferenciar que es un contratista de una persona empleada, herramientas para crear cartas para pedir acomodo razonable, para pedir trabajo remoto, en el caso sobre todo de madres trabajadoras. Temas de lactancia. Está enfocado a trabajadores y trabajadoras, pero un énfasis particular siempre en el tema de las mujeres. Dicho eso, vamos aquí a la pausa y regresamos en Tus Derechos al Día.
¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Regresamos aquí en Tus Derechos al Día, ¿verdad? Y Verónica, hablábamos en la pausa, Rivera Torres, ya te puedes echar para acá, que estabas loca porque es parte de la mesa. Hablábamos literalmente de la necesidad de ver los asuntos integrales en Puerto Rico, ¿no? Y es porque queríamos cerrar, está hablando de un tema que parecería no estar relacionado sobre las aseguradoras, una noticia que acaba de salir sobre cómo las aseguradoras ven con mayor resistencia, van a estar viendo con mayor resistencia a dar pólizas que aseguren contra daños de desastres naturales, en parte por lo cara que les sale en el proceso de litigio, lo complejo que es y como esto deja desprovisto entonces a las personas que son dueñas de su casa esa protección que es el seguro. Es importante, ¿verdad? Porque podemos ver este tema totalmente desconectado de lo que llevamos hablando el día de hoy de violencia de género, pero realmente no lo está. Una vez veríamos a las personas, a las mujeres dueñas de sus casas, que son una parte más vulnerabilizada en riesgo de quedar sin hogar ante un posible desastre. Sí, así mismo es. Parte de lo que rescato con mucho agradecimiento de la conversación que tuvimos con Débora del observatorio es la importancia de hacer una mirada integral. Y eso es algo que las feministas hemos dicho siempre, pero yo creo que más que nunca en un Puerto Rico como este, un Puerto Rico tan pobre, tan precario, que los desastres van y vienen, yo creo que es bien importante que empecemos a hacer esas conexiones, ¿verdad? Porque definitivamente, y de esto no hay duda, una mujer sin vivienda es una mujer que está más expuesta a cualquier tipo de violencia de género. Claro que sí. Así que todos estos temas, ¿verdad? Y por eso es que Ayuda Legal trabaja el tema de la violencia de género y trabaja con perspectiva de género, porque es que no podemos hacerlo sin hacerlo así, porque tendríamos que ¿verdad? Dejar toda una población expuesta a las mayores violencias. Así que sí es importante hablar de hipoteca y sí que es importante hablar de la aseguradora. Y de justicia climática, porque exactamente. Esto es consecuencia del cambio climático, porque no es que ha cambiado el mercado, no es que ahora no solo es, bueno, ahora es más, pues en algunos espacios es posible que haya más casas y más estructuras en áreas vulnerables, pero también hay más áreas de riesgo, porque el comportamiento del clima está cambiando. Así que, y viendo, ¿verdad? De nuevo en esa conexión que hace Vero, las mujeres tienden a ser más vulnerables al cambio climático de muchas otras formas, pero esta es otra de ellas, ¿no? Importante ahora, estamos en el pico de la temporada de huracanes, sabemos que es posible que ocurra un desastre, pues lamentablemente en cualquier momento por la fragilidad de nuestra infraestructura, y tenemos al gobierno decir que la responsabilidad principal es de los seguros, no que tú consigas tu propio seguro pues, en caso de que venga un desastre, y ahora las aseguradoras diciéndote no, eso es demasiado riesgo, nosotros no cubrimos. Y para otro tema, también entonces hablamos de la responsabilidad que tienen las corporaciones cuando hablamos, ¿verdad?, de estas intersecciones de violencia de género, de cambio climático, de crisis climática, de desastres, de la necesidad de vivienda digna. Así que seguimos atando cabos y un poco viendo que los problemas no están aislados o fragmentados. Desde Ayuda Legal Puerto Rico hacemos el llamado entonces a que estén pendientes esta semana al lanzamiento del portal de Derecho Laboral y que el último martes de septiembre, que si no me equivoco es martes 26, me puedo estar equivocando, pero es el último martes de septiembre a las 6, tenemos un 30 minutos por tus derechos sobre el tema de madres obreras, donde usted va a poder hacer sus preguntas en vivo, al aire, sobre temas de derecho de lactancia, como razonable, trabajo en remoto, todos los temas que son pertinentes, ¿verdad?, para el tema de las madres trabajadoras. Dicho eso, nosotros queremos agradecer a la gente que nos sigue, Ayuda Legal Puerto Rico, que escucha Tus Derechos al Día los jueves a las 2 p.m. por WIAC 740M, a través de nuestro canal de YouTube y que confía en el trabajo de apoderamiento legal que nosotras adelantamos. Así que dicho eso, gente, gracias por el espacio.